El tema que estamos tratando sobre escatología es tremendamente importante para la vida cristiana. No se trata solo de hacer un estudio de teología, se trata de entender que en dos manos, si queremos verlo así, podemos tener en una el conocimiento del Señor y en otra el conocimiento de las cosas que están por venir. Ambas son igualmente importantes para crecer en la vida espiritual. Todos los siervos del Señor que hablan de escatología dicen exactamente lo mismo, y es que tristemente en el mundo cristiano no se enseña mucho de esto, de la escatología. Entonces lo que vemos es una población cristiana desnutrida y sin conocimiento de las cosas que han de venir. Por eso es importante tener claros ciertos conceptos que hoy vamos a profundizar, entendiendo primero que muchos cristianos están hoy muy necesitados de estar seguros en la palabra profética. Con eso quiero decir que esa palabra profética es la que nos da la esperanza, como lo veíamos ayer, para continuar en el día a día de nuestras batallas espirituales, nuestras luchas espirituales. La esperanza es la llave que nos abre el cielo, por lo menos en la visión. No estoy diciendo en la salvación, sino en la visión, porque tener la eternidad frente a nuestros ojos mediante la esperanza es lo que le da fuerzas a nuestro caminar de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un entendimiento de la palabra profética, de la palabra escatológica, el cristiano verdadero puede evaluar el mal y apartarse de él fácilmente, porque tiene esa perspectiva de que el Señor está por venir. Entonces hay un motivo más allí para pelear contra el pecado. Por otro lado, el cristiano verdadero, al entender la palabra profética, escatológica, ve cómo las señales se van cumpliendo una a una, se están cumpliendo, y eso hace que se mantenga preparado, esforzándose. A veces viene sobre nosotros un cierto decaimiento, una pereza por mirar la palabra, por buscar la comunión con el Señor, pero al ver el tiempo cumpliéndose, nos podemos entonces sacudir, despabilar y ponernos a velar. Por otro lado, el cristiano que está consciente de la palabra profética mira la Escritura con más cuidado y crece en ella. Entonces no es solamente, como decía, un estudio teológico, sino que hay toda una implicación para la vida espiritual. Pero sobre todo, lo más importante es que el cristiano maduro, que está creciendo en el entendimiento de la realidad de su vida con el Señor y de lo que está por venir, entonces crezca en su relación personal también con aquel que va a vivir por la eternidad, porque eso es lo que hace la palabra profética, abrirnos el panorama de la eternidad y colocarlo frente a nosotros para estimularnos. Entonces tenemos que el estudio de la escatología nos ayuda tanto para nuestra comprensión y estudio de la Escritura, como también para nuestra vivencia en la comunión con Dios. Hoy vamos a mirar dos aspectos para tenerlos claramente diferenciados. El segundo de estos aspectos lo vamos a ver con palabra, el primero no. El primer aspecto consiste en que hagamos una distinción clara entre lo que es arrebatamiento y lo que es la segunda venida del Señor, porque son muchísimos los cristianos que no logran diferenciar los dos eventos. Ese es el primer punto que vamos a mirar. El segundo, si alcanzamos, y si no lo dejamos para la siguiente vez, es hacer una distinción, como decíamos ayer,
entre el día de Cristo y el día del Señor. Hoy es día de claridades. Bueno, entonces, el primer punto era ¿cuál? Distinguir claramente entre el arrebatamiento y la segunda venida. Hay mucha palabra, la vimos ayer. Hoy vamos a ver los planteamientos de esto. Ayer decíamos una cosa, y es que gran parte de la confusión que hay con respecto al arrebatamiento consiste en que muchos cristianos no han sido entrenados en diferenciar dos entidades físicas y espirituales como diferentes. Por un lado, Israel como nación y como pueblo de Dios, y por otro lado, la iglesia como el resultado de la redención de Cristo y como la esposa del Cordero. Cuando no se hace esa distinción, termina muchos cristianos aplicándole la palabra del Antiguo Testamento a la iglesia, y ahí viene una confusión tremenda. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento no son aplicables para la iglesia cuando se tiene clara la distinción. Y este enredo teológico es algo que se está aprovechando hoy en día, que Satanás está aprovechando, y especialmente por parte de aquellos que están regresando al judaísmo, se están judaizando. Entonces, por favor, les pido con todo el corazón que tengan claros estos aspectos, que los recuerden, los memoricen, los estudien, los repasen. Bueno, volvamos entonces al punto. Vamos a tratar en primera instancia la distinción entre lo que es arrebatamiento y lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Por la palabra sabemos que el Señor no toca la tierra cuando viene por su iglesia, sino que Él llega hasta las nubes, cosa muy distinta cuando viene en su segunda venida, pone sus pies sobre la tierra y empiezan dos situaciones diferentes. Entonces, el primer punto a tener en cuenta, que son 16 en total. El arrebatamiento implica la remoción de todos los creyentes son sacados, los creyentes verdaderos son sacados de la tierra, mientras que la segunda venida implica la aparición o manifestación del Hijo. Es decir, en este punto lo que se está haciendo es más énfasis en que si bien el Señor Jesucristo es el más importante protagonista de toda la Escritura, sin embargo, podríamos decir que hay un protagonismo también muy importante de la iglesia en el arrebatamiento, mientras que en la segunda venida el primer protagonista y prácticamente el único es el Hijo de Dios. El segundo punto es que el arrebatamiento se refiere a los santos arrebatados en el aire, pero la segunda venida se refiere específicamente al regreso del Señor a la tierra. Lo que hablábamos al principio, el Señor toca la tierra en el Monte de los Olivos. En el profeta se ve en la palabra que el Monte de los Olivos se parte en dos en el momento en que el Señor toca ese monte. Pero en el arrebatamiento, Cristo no toca para nada la tierra, solamente está en el aire y nosotros somos levantados hasta esa altura y tomados a Él. En tercer lugar, en el arrebatamiento, Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida, Él regresa con la esposa. Este punto es muy importante. Decíamos que la esposa, la iglesia, toma un protagonismo particular en la segunda venida, pero en el arrebatamiento, pero en la segunda venida, la esposa pasa a un segundo lugar, un poco más oculto, más anónimo, más disimulado, porque todo el protagonismo es el del juez de las naciones. Se sienta a juzgar a las naciones. En cuarto lugar, el arrebatamiento conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación.
La segunda venida conduce al terminar la tribulación y al establecer el reino milenial. Entonces, hay dos eventos, uno al principio de la tribulación, que es el arrebatamiento, otro al final de la tribulación, que es la venida segunda del Señor. Este último resumen es el que nos aclara totalmente el panorama. En quinto punto, hay una doctrina que se llama de la inminencia. Muchos la discuten, pero esto es cierto, el arrebatamiento es inminente, es decir, no hay una señal clara de que el Señor venga por su iglesia. Simplemente la iglesia continuamente es exhortada de todas las maneras para que esté lista, porque el Señor en cualquier momento aparece por su iglesia. Mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales a todo nivel, a nivel cósmico, a nivel de la tierra, a nivel político, a nivel social inclusive. Todo eso está en el libro de Apocalipsis. De este quinto punto sale una conclusión. Es necesario que nos mantengamos continuamente listos, que no nos durmamos, como nos enseñan las parábolas diferentes, para que no nos sorprenda. Sexto, el arrebatamiento trae un mensaje de consuelo. Los corazones de los creyentes, un poco atribulados, un poco cargados por los tiempos malos, cuando consideran el arrebatamiento, lo que ven es una promesa de vida eterna y de presencia de Dios. Por tanto, es consuelo. Mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. El Señor se sienta a llamar a cada una de las naciones y presentar descargos y después a juzgar. Séptimo punto. El arrebatamiento está relacionado con el programa para la iglesia. Exclusivamente para la iglesia. Mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y el mundo. Les decía esto al principio, no se deben confundir las dos entidades espirituales y físicas, porque por alguna razón importante para Dios, que ya sabemos cuál es, existen dos pactos, y el pacto antiguo es para Israel, en el cual se promete un gobernante, un rey para Israel. Pero en el pacto nuevo, hecho en la cruz de Cristo, lo que se promete es una morada para la iglesia. Entonces, esos dos eventos, cada uno tiene un enfoque a determinada entidad, uno para la iglesia y otro para el pueblo de Israel. Octavo, el arrebatamiento es un misterio. Se los dije ayer. Misterio es aquello que es revelado apenas en este momento, en el momento en que se está hablando de él, que se está mostrando el misterio. Y el misterio del arrebatamiento se estableció cuando el Señor nos habló, ayer vimos en el Evangelio de Juan, con respecto a que Él está preparando morada. Fue la primera vez que lo dijo, y después Pablo nos habla de que en un abrir y cerrar de ojos se producirá la transformación y el arrebatamiento. Entonces, misterio es porque en el Antiguo Testamento no había revelación con respecto a esto, solo hasta que llegó la revelación de Cristo y de Pablo. Mientras que la segunda venida es predicha en muchísimos pasajes de ambos testamentos, pero también principalmente del Antiguo. Noveno, el arrebatamiento hace que los creyentes entiendan que serán juzgados, pero de una manera especial. Es el juicio para galardones. Pero en la segunda venida, el juicio es para los gentiles y para
acabar con la iniquidad en el planeta. Son dos juicios muy distintos. No se extrañen, hermanos. De esto hemos hablado. Habíamos hablado de los galardones hace un tiempo y mostramos cómo el Señor nos va a llamar a ese tribunal de Cristo, se llama así, que es muy distinto al tribunal de las naciones. De hecho, son varios los juicios que están enumerados en la Biblia. Esto no tiene ninguno de los dos que ver propiamente con el juicio del trono blanco, que es el que conocemos como el juicio final. Ese es otro juicio diferente. Entonces aquí estaríamos hablando ahora en este momento de tres juicios. El juicio del tribunal de Cristo para los creyentes de la iglesia, el juicio a las naciones para los gentiles y el juicio del trono blanco para todos los inconversos, todos los incrédulos al final del milenio y para iniciar la eternidad. El juicio del tribunal de Cristo se va a efectuar en el momento en que la iglesia sea arrebatada, allá en el cielo, antes de las bodas del Cordero. El juicio a los gentiles se efectúa al final de la tribulación y el juicio del trono blanco al final del milenio. 10. El arrebatamiento deja la creación inalterada. El Señor solamente viene, se lleva a los suyos y nada más pasa. Puede que haya revuelo en el mundo, pero ninguna otra señal importante. De hecho, muchos ni se van a dar cuenta. Mientras que la segunda venida envuelve el cambio de la creación. Es decir, al final de la tribulación, el mundo está casi completamente destruido por todas las plagas, las guerras y por la propia destrucción que han efectuado los hombres. Para empezar el milenio, como un nuevo paraíso, el Señor va a hacer una reestructuración amplia del mundo, para que entonces podamos entrar todos a ese milenio como reino edénico. Por tanto, es muy diferente la situación que se produce en los dos. Punto 11. En el arrebatamiento los gentiles no serán afectados, salvo que se les vaya algún familiar creyente, no va a pasar ninguna otra cosa. ¿Sí? El creyente de determinada familia desapareció. Entonces el gentil, pues obviamente, será afectado emocionalmente, pero de ninguna otra manera. Mientras que en la segunda venida los gentiles serán juzgados. Imagínense ustedes eso. El Señor va a llamar a todos y cada uno de los sobrevivientes de la tribulación y les va a pedir cuentas de por qué robaron al mundo, por qué lo convirtieron en un muladar, por qué explotaron a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, por qué fabricaron tantas sustancias venenosas, tantas armas para destruir. En eso es que se va a basar el juicio a las naciones. Punto 12. En el arrebatamiento, los pactos con Israel no se cumplen, pero en la segunda venida todos sus pactos se cumplen. Para eso tendríamos que conocer en profundidad lo que dice la Escritura con respecto a las promesas davídicas. Pero ese no es el punto que vamos a ver hoy. Vamos a dejarlo pendiente. Punto 13. El arrebatamiento no tiene ninguna relación particular con el programa de Dios con respecto al mal. También es un punto muy importante. Otra vez, solamente el Señor viene por su iglesia y lo demás sigue prácticamente igual y empeora. El mal se acrecienta increíblemente cuando la iglesia se va. Mientras que en la segunda venida el mal será juzgado. Lo que hablábamos de por qué las naciones apreciaron más las cosas materiales y económicas que por encima del bienestar y la vida de la humanidad. Punto 14. Se dice
que el arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. ¿Por qué está así? ¿Se acuerdan que ayer cité 3 autores, teólogos, todos teólogos, de los cuales se está extractando esto para que yo pudiera presentarles a ustedes un estudio responsable, que no fuera solamente mi opinión, sino basado en estudiosos con mucho soporte teológico? Entonces uno de ellos redacta así: se dice que el arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. ¿Por qué lo redacta así? Porque este mismo autor en su obra plantea las 3 posibilidades con respecto a el arrebatamiento: antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, y pone los pros y los contras para cada una de estas posturas. Pero este autor, los 3 de hecho que cité ayer, defienden que el arrebatamiento será antes de empezar la tribulación. Por eso dice entonces: pero la segunda venida le sigue. El arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira, pero la segunda venida le sigue. Ya lo había dicho antes: el arrebatamiento es al principio de la tribulación, la segunda venida al final. Punto 15. El arrebatamiento es para los creyentes solamente, pero la segunda venida tiene su efecto sobre todos los hombres, todos los que queden vivos en el momento de esa segunda venida. Es un punto también muy claro y muy importante. Y punto 16, la expectativa de la iglesia con respecto al arrebatamiento es que esa venida está cerca. En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo repito, el Señor está cerca. Es algo que nosotros hemos predicado durante todo nuestro ministerio. De hecho, el ministerio de discipulado se basa en eso, en que cada uno de los discípulos que somos nosotros estemos listos para esa venida del Señor por su iglesia. Listos buscando la santidad, para que Él nos encuentre totalmente dispuestos. Mientras que la expectativa de Israel en la segunda venida es la de ser introducidos al reino, porque Israel está esperando esa segunda venida como el inicio del reino prometido a David, con su Mesías gobernando. Eso hace que la orientación sea completamente diferente. Mira, es muy importante tener bien aclaradas las 2 situaciones, porque hoy hay muchos pastores que incluso están predicando que ya estamos en la tribulación, que el arrebatamiento está próximo, pero porque ya estamos cercanos a la mitad de la tribulación. Y como les dije, entre más judeomesianismo haya en esa predicación, entonces más se coloca el arrebatamiento hacia el final de la tribulación. Eso está afectando al pueblo de Dios, al pueblo que ha sido educado con la convicción de que el arrebatamiento es al final, al principio, antes de que inicie la tribulación. Muchos cristianos están dudando ahora: ¿será que sí? ¿Será que yo me equivoqué en la interpretación? Pero lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy: más del 70%, si no es que el 80% de los teólogos y estudiosos están totalmente de acuerdo en que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y aquí estamos dando las pruebas. Mis hermanos, queda un tema bastante extenso para tratarlo en solamente pocos minutos. No quiero andar de carreras. Entonces, la otra parte, la distinción entre el día de Cristo y el día del Señor, la vamos a dejar para la semana entrante.